Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a este círculo de lectura de la Biblia cronológica de la Reina Valera 1960. Es un círculo de lectura donde no tenemos doctrina, no es como doctrinal. Podemos entrar de diferentes denominaciones, más bien, perdón, es de diferentes denominaciones. Y compartimos lo que es la palabra de Dios en la cronología. Y pues bueno, vamos a continuar. En esta ocasión vamos a ver algo muy importante de la página 573, pero bueno, yo encontré aquí un pequeño resumen que me gustó. Dice que lo que vamos a encontrar va a ser que al dirigir Salomón a su pueblo en oración, pidió a Dios que los ayudara en muchas situaciones. En el primer caso fue que en caso de pecados, de ataques de enemigos, el 2, 3 en sequía, 4 en hambre, 5 extranjeros y 6 guerra y 7 pecado. En eso fue lo que pidió a su pueblo en oración para que Dios los ayudara. Y bueno, pues ya arrancando con esta página 573, aquí encontramos una oración de dedicación. Lo importante, bueno, a mí me gustó esta parte porque, bueno, es importante que Salomón se arrodilló delante de toda la congregación de Israel. Fue como para denotar que era un rey, ¿no? O sea, un rey dando la importancia a Dios, ¿no? Un rey arrodillándose ante Dios, algo no visto. Y luego, después, en esta misma página, lo que me llamó la atención es que cuando hace el juramento ante el altar, dice, y juzgarás a tus siervos dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Y bueno, otra parte que subrayé aquí de los tiempos de derrota, dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre, y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Eso me gustó muchísimo porque, pues sin duda es como recordar, ¿no? ¿Qué es lo que eh, ha pasado con el pueblo de Israel? Y que de todas maneras Dios ha sido fiel, ¿no? O sea, se me hizo muy importante. Y pues es todo de la página 573. No sé si alguien más quisiera comentar de esta página. Adelante, Yuri. Sí, me llamó la atención lo mismo, la postura del rey Salomón, ¿verdad? Porque ahorita le estoy poniendo mucha atención a todo lo que él dice y hace, porque estoy ahora sí que reconociendo que a él se le fue dada una sabiduría por encima de la de cualquier hombre, ¿verdad? Dice que era el hombre más sabio. Entonces, dentro de esa sabiduría, el humillarse, el hacer esa oración de esa manera para Dios, fue muy bonito ver eso, ¿verdad? Um, o sea que es de sabios humillarse, es lo que estoy tratando de entender. Hay gente que no se puede humillar y pues ahí hay cuestiones, yo creo que de orgullo, y eso dice la Biblia, que al altivo Dios lo mira de lejos, da al orgulloso, mas al humilde atiende de cerca. Entonces, el saber humillarse, y creo que lo vemos ahorita, me viene a la mente, ¿no? La gente que realmente es grande, que se admira mucho, es la sencillez y la humildad. Gente soberbia, gente altiva, a veces es medio difícil, ¿no? No sé, de aceptarlos como ejemplos, lo que yo quisiera decir de eso.
Y dice, se puso, bueno, y más abajito dice, ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Y aquí viene una frase que me llena mi corazón, que dice, mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra, se pregunta, ¿verdad? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Hay un corito, ¿verdad?, que habla de eso. Es tan grande el Señor, tan majestuoso, si quisiéramos tratar de meterlo a un lugar, o sea, es lo que aquí yo veo que este hombre sabio está reconociendo, ¿verdad? Que dice, he aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. O sea, él mismo está reconociendo que por muy majestuosa que sea, porque la verdad que era un templo carísimo de París, dicen ahora, muy caro, mucho oro se invirtió, cedro, las piedras como fueron, o sea, era una obra de arte, era algo muy preciado, sin embargo, ante Dios que era, ¿verdad? Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Y le pide que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste. Él le pide que sus ojos estén puestos ahí y que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Y más adelante vemos que el Señor justamente le concede esa petición. Y que, o sea, para mí, todo esto, lo que me hablaba, lo que yo meditaba, es cómo el consagrar, el dedicar un lugar es bien importante, ¿no? Es una enseñanza que nos deja aquí, o sea, nosotros creo que difícilmente podemos meternos a una casa recién construida donde nadie más ha habitado. Y qué bendición poder construir y bendecir y decir, Señor, esta casa, ven, habítala tú también con nosotros. Y cuando entramos a una casa que no sabemos quién habitó, quién vivió, qué se hizo ahí, ¿verdad? Creo que es antes de entrar. Esto para mí me habla mucho, ¿no? Me enseña mucho lo importante de una oración, de una consagración a una casa. Y dice juramento ante el altar y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Y ya después lo que decía Adri, él empieza a mencionar ciertas circunstancias y yo estaba poniéndole atención a eso, porque dice, en tiempos de derrota, y él menciona por haber prevaricado contra ti, pero dice, o sea, eso significa que por eso surgió esa derrota, y se convirtiere y confesare su nombre. Y más adelante dice, en tiempos de sequía, por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren no tu nombre y se convirtieren de sus pecados. Otra vez vuelve a mencionar lo importante del arrepentimiento, del volverse del mal camino. Pero lo está mencionando, si fue esto, fue por esto, si fue esto, fue por esto, es lo que yo estaba viendo. Y en tiempos de hambruna o plaga, y bueno, aquí ya en la siguiente hoja me espero después. Gracias, Adri. Muchas gracias, Jorin. Qué importante, ¿no? Qué importante es todo esto, es estar viendo cada cosa que hizo Salomón. Se me hace algo muy, muy, muy importante. Bueno, después continuando en la página 574, para los extranjeros dice, y también al extranjero que no fuere de tu pueblo, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere, oraré hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada,
y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero. O sea, esto me gustó porque entonces seguimos hablando de los gentiles, ¿no? O sea, seguimos hablando de que esta parte en que ya hay acercamiento de otros hacia la palabra de Dios, hacia el clamor de Dios, ¿no? Hacia Dios. Y luego dice los tiempos, en tiempos de batalla. Y bueno, hay otro que me llamó mucho la atención que habla de los tiempos de cautiverio, que entonces le dice, ¿no? Si pecaren contra ti y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo, entonces dice que, ajá, dice, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, y si se convirtieren y oraren en ti, en tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra, de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y a la casa que yo he edificado en tu nombre, tú oirás en los cielos y en el lugar de tu morada su oración y su súplica y les harás justicia. Y sigue hablando de esto, y esto me gustó muchísimo porque sigue hablando de cuando están cautivos por sus pecados, ¿no? Está hablando de, de un pecador. O sea, en la semana estaba hablando con uno de mis hermanos y justamente hablábamos del eso, ¿no? Del pecado, de cuando hay pecado, difícilmente hay personas preparadas para ayudar. A veces vemos a un pecador y lo hacemos a un lado, ¿no? A veces decimos, no, pues hágase para allá, ¿no? O algo así. Pero también el pecador vive en su propio cautiverio, ¿no? O sea, él vive mal y entonces dice que primero que cuando él se arrepintiere, y que le reconociera y con todo su corazón y con toda su alma reconociera su error, que fuera ahí, que, o sea, que lo perdonare, ¿no? O sea, que lo va a perdonar. No sé, eso a mí se me hizo muy importante, que el perdonar los pecados de las personas, que bueno, aquí ya es hablando de, pues hablábamos de los gentiles hace rato y ahorita hablando de las personas que a lo mejor ya fueron entregadas a su pecado y después tienen la oportunidad de arrepentirse y van y otra vez hacen esta parte de volver al Señor, ¿no? De volver a redimirse otra vez. Se me hizo muy importante. Y pues ya no sé si alguien más quisiera compartir acerca de la página 564. Adelante, Yoli. Gracias, Adri. Sí, fíjate que yo cuando estaba escuchando eso que decía, y se arrepintiere, dice aquí, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Qué tremendo. Y dijere, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma. Y está diciendo todo lo que ya leíste, ya no lo quiero repetir, pero me viene que todavía no hemos llegado ahí, pero vemos cómo el pueblo de Israel, cuando hacía cuando tenía ese arrepentimiento, cuando promulgaban ayuno, cuando se arrepentían, el Señor los escuchaba y los volvía a sacar de su cautiverio, ¿verdad? ¿Cuántas veces no Dios les dio oportunidad una y otra vez? Y al rato otra vez iban y caían, pero otra vez se arrepentían y proclamaban ayuno y oración, y el Señor otra vez los escuchaba. Entonces, como dices, ¿verdad? Esa es la vida del cristiano, que nadie somos perfectos. Entonces, saber que tampoco, ¿verdad? Deliberadamente, porque Dios todo lo sopesa, pero saber que si hemos fallado,
como dice la palabra, abogado tenemos. Hay quien esté intercediendo por nosotros para darnos otra oportunidad. Y ahora ya no tenemos que estar llevando sacrificios. Entonces, me llamó la atención esto porque más adelante vamos a ver cómo el pueblo de Israel tenía que hacer acción de esta palabra. Y la culminación de la oración dice: te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Y me vuelve a llamar la atención porque más adelante vemos que el Señor le concede esas características. Y qué tremendo, porque yo me quedé, híjole, si a mí el Señor me dijera, ya escuché tu oración y lo que tú pidas en tu casa, qué valor tan grande, ¿no? No me salgo de aquí jamás, me quedo aquí por los siglos de los siglos. Pero sabemos ahora no es el lugar, ¿verdad? Nosotros ahora somos el templo, pero qué gran honor, qué hermoso Dios, qué hermoso. Y abajito dice bendición de Salomón, o sea, todo el protocolo, ¿verdad? Fue el dar gracias, el hablar esas palabras, la culminación y la bendición. Bendijo a todo el pueblo. Y es todo, Adri, gracias. Muchas gracias, Jordan. Bueno, pues vamos a continuar. Y en esta página vamos a encontrar que la gloria de Dios llena el templo. Es que pienso que justo lo que decías, o sea, fue tan respetado lo que fuera en su casa porque Salomón tuvo tanto cuidado, o sea, y fue como, igual como muy minucioso en los detalles, ¿no? ¿Por qué construyó cada cosa, ¿no? Las columnas, cuando, pues, es una preparación tan hecha bien, pues, y aparte con el corazón, y aparte que Salomón hizo eso de arrodillarse, y cada cosa que hizo Salomón, claro que Dios lo iba a respaldar, ¿no? Eso es muy interesante. Y bueno, aquí dice que la gloria de Dios llena el templo. Y dice que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová cuando vinieron todos los hijos de Israel descender. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¡Qué maravilloso! Es como muy emocionante saber que esto ocurrió y que todos fueron testigos de tal acción de Dios que haya llenado ese lugar, que se postraron, ¿no? Que se pusieron a adorar. Y luego vienen los sacrificios y la fiesta. Aquí yo nada más subrayé una parte donde dice que eh, y dice, y a los 23 días del mes séptimo, envió al pueblo a sus hogares alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo de Israel. O sea, qué maravillados se habrán quedado todos eh, por lo que regresaron así a sus casas, ¿no? Y bueno, antes de continuar con el recuadro, no sé si alguien quisiera comentar algo de la 575. Sí, yo, Adri. Gracias, John. Me llamó mucho la atención, para no repetir otra vez, aquí donde dice la gloria de Dios llena el templo, que dice, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Esta no es la primera vez que sucede eso. ¿Se acuerdan que cuando Moisés también construyó el tabernáculo, sucedió lo mismo? Bajó fuego del cielo
Y cuando creo que hice aquí una búsqueda, son varias ocasiones que sucede eso. Cuando Elías, más adelante vamos a ver, Elías hace lo mismo, hace que descienda el fuego para consumir el holocausto. Esta repetición hizo que yo entendiera una visión que una hermana tuvo la primera vez que abrimos este grupo del círculo de lectura. Para los que estamos aquí, no sé si se acuerdan que hubo una hermana que tuvo una visión de una bola de fuego descendiendo. Y ya pasó 1 año y medio, bienvenida Susana. Después de 1 año y medio vengo a entender esa visión. Y déjenme les leo lo que encontré. Está muy hermoso, híjole. Dice, en la dedicación del tabernáculo, en la dedicación del templo de Salomón, donde estamos ahorita, el sacrificio de Elías en el Carmelo, después lo vamos a ver en primer libro de Reyes, y en el Gedeón, el sacrificio de Gedeón en Jueces 6:21, ese ya creo que ya lo vimos también. La ofrenda en Jueces 13, y dice que esto simboliza la aceptación divina, la santidad de Dios, la confirmación de un pacto o comisión, el inicio de una nueva etapa espiritual. Oh, wow, qué precioso. Por eso me llamó la atención y pues entendí algo que Dios nos dio. Déjenme les leo también aquí en la Biblia lo que dice acerca de si se humillare mi pueblo. Creo que ya lo leímos. Dice, los temas de buscar a Dios, humillarse, volver a Él en oración y la restauración ocurren en repetidas veces en el resto de crónicas. La esperanza de Israel es una grandeza futura, está basada en estos principios. Era lo que les acaba de decir, pero bueno, aquí se dice mejor, son principios. El humillarse, el buscar de Dios, el arrepentirse. Fíjense, son principios que el pueblo de Israel los ejecuta y les trae esa redención. Este es un pasaje clave para la relación de Dios con su pueblo. Y bueno, pues ya ahorita comento acerca de la construcción del Palacio Real, que ahora ya va con ese, ¿no, Adri? Gracias. Muchas gracias, Yolín. Gracias por compartirnos. Bueno, y continuando con la 575, dice construcción de ciudades y el Palacio de Real. Mientras se construía el templo, también se erigía un palacio real para Salomón. El palacio en realidad requiere 6 años más para su finalización que el templo mismo e incluye moradas separadas, tanto para Salomón como para la hija del faraón con la que se había casado. El programa de construcción de Salomón incluye la construcción o la reparación de muchas ciudades a lo largo de su reino, una tarea lograda mediante el uso de trabajos forzados por parte de los cautivos que viven en el país. Y bueno, yo quisiera comentar acerca de esto, que dice en la Biblia MacArthur que tras edificar la casa de Jehová, Salomón edificó una para sí mismo. La casa de Salomón era un complejo estructural que precisó de casi el doble de tiempo para su edificación que el templo. Esto fue así probablemente porque no hubo mismos preparativos para su edificación, ni urgencia para la misma que para el lugar del culto nacional. Se precisó de 20 años para completar el templo y la casa de Salomón. O sea, tanto tiempo se tardó. Y bueno, continuando con la página 576, aquí habla acerca de la descripción del templo, que lo encontramos también en primer libro de Reyes. Ok. Ajá. Dice que entonces, como parte del complejo del palacio, Salomón edificó también este gran edificio rectangular
de 45 metros de longitud, 22.5 de anchura y 13.5 de altura. Estaba edificada con un bosque de pilares de cedro del Líbano. 3 hileras de columnas de cedro soportaban las columnas labradas de cedro y un techo de cedro. Esto lo podemos encontrar en la Biblia MacArthur. Y bueno, esto fue lo que me llamó la atención. Bueno, después continuando, habla de los palacios de Dios con Salomón, que lo encontramos en segundo libro de Crónicas del 7:11, 7:11 al 22. Ok, y aquí lo que me llama la atención es que otra vez justamente habla de que si se humillaren mi pueblo y oraren y buscaren su rostro y se convirtieren, en esa parte dice la Biblia Vida Plena que el juicio de Dios de su pueblo durante épocas de decadencia moral, apatía espiritual y transgresión con el mundo es sequía, aridez, pestilencia y aflicción. La promesa de Dios, aunque originalmente se le dio a Israel, es pertinente por igual para su pueblo de cualquier generación que después de experimentar su juicio satisfaga los siguientes 4 requisitos para el avivamiento de la vida espiritual y una restauración de propósito sano y de la bendición de Dios. Esto me gustó muchísimo porque justamente habla de que la palabra, aunque ahorita la estamos leyendo en este tiempo del Templo de Salomón, es una palabra que seguimos estudiando y que seguimos viendo hasta la actualidad y que somos redimidos gracias a esa palabra. Y pues nada más quisiera comentar esto de esta página. ¿Alguien quisiera compartir de la 576? Nada más, aquí es a donde Gracias, ya Yuri. donde dice los pactos de Dios con Salomón, aquí es a donde el Señor le dice, ¿verdad? Le dice, uy, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Me llamó tanto la atención que Salomón estuvo haciendo algo que él mismo mandó, ¿verdad? Este proyecto, este templo fue establecido por Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo le dio todos los detalles, los planos. Entonces, como que yo vi, no era eso nomás la garantía de que Dios iba a habitar en ese lugar, sino hasta que fue ya construido, tal vez la manera le agradó al Señor, no lo sé, porque es lo que yo dije, no era como que ya es un hecho, sino que a veces como que Dios ordena, da ciertas mandatos o comisiones y después de que uno las cumple, entonces el Señor dice, ok, ya vamos, ahora sí voy a habitar aquí. Por eso me llamó mucho la atención. Y pues era lo que les había dicho desde antes, ¿verdad? Salomón le pide que esté sus ojos y sus oídos ahí atentos a esa casa y el Señor se lo concede. Y es todo de esta página, Adri, gracias. Muchas gracias, Yuri. Bueno, pues vamos a continuar con la 577. Y en esta página vamos a encontrar primero que Irán no está complacido. Y esto lo encontramos en el primer libro de Reyes 9, del 10 al 14. Ok, dice que Salomón dio a Irán 20 ciudades. Salomón vendió estas 20 ciudades en Galilea a Irán a cabo del oro que se menciona en el versículo 14. Probablemente estas ciudades se encontraban a lo largo de la frontera entre Tiro e Israel,
justo fuera del territorio de Aser. Posteriormente, Hiram devolvió estas ciudades a Salomón. Dice también que, ok, dice que aquí, déjenme les digo qué fue lo que sucedió. Ajá, dice, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y ciprés, y cuanto oro quiso, el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en la tierra de Galilea. Y no le gustaron. Y dijo que, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que hasta hoy Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Eso me llamó mucho la atención. Y luego dice que Hiram devuelve las ciudades. Luego nos vamos a la captura de Hamad. Luego viene la construcción de las ciudades y el uso de trabajos forzados, que ahí es donde también esta parte me llamó mucho la atención, porque dice que a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tribu hasta hoy, mas ninguno de sus hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros o su gente de caballo. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el puesto que trabajaba en aquella obra. Qué interesante está todo esto. Y luego en la Biblia MacArthur, que todo esto que estamos leyendo viene en primer libro de Reyes, 9 del 20 al 23, dice que el trabajo, dice, es decir, que sirviesen con tributo, es decir, con trabajo esclavo. Solo extranjeros residentes permanentes pasaron a formar parte de esta fuerza de trabajo, porque la ley no permitía a los israelitas esclavizar forzosamente a sus compatriotas israelitas. Eso es lo que quiere decir lo que les leí hace ratito, ¿no? Aquí como que en mejores palabras. Y pues ya nada más sería todo. No sé si alguien más quisiera compartir de la 577. Sí, Gracias, Jordan. bueno, también me llamó la atención ese asunto de Irán, después de 20 años, después de haber estado trabajando con Salomón, de haberle proveído de toda la madera, de haberle mandado a su hijo, que era el mejor para trabajar el cobre. O sea, había una relación muy fuerte, muy buena entre ellos. ¿Por qué no le gustaron estas ciudades? No, yo lo busqué, no encontré la razón, pero eso ya habla de que tal vez ya la relación ya no fue tan buena, tal vez, ¿verdad? Pero después vemos que dice que estas ciudades Salomón las construyó y que ahí creo que albergaba sus caballos. O sea, fue una riqueza la que tuvo Salomón, pero no sé cómo decirle, espectacular, grandísima, enorme. O sea, fue demasiado, demasiado la riqueza que Dios le otorgó, y al fin, a la siguiente página vamos a ver algo que nos describe a qué grado estaba esa riqueza, pero no me quiero adelantar. Entonces, esto de los trabajos forzados a mí me llamó mucho la atención también, porque en el templo, para esto estamos viendo que es para el palacio real. Esto estamos viendo que ahorita estamos hablando de la construcción de la casa de Salomón, que en realidad era un palacio, era no sé cómo llamarle, porque él tuvo muchísimas mujeres para meter a todas las mujeres ahí, y tenía ahí donde
había un lugar donde él operaba los juicios, donde él atendía a la gente, ¿verdad? Entonces, y era impresionante, también estaba recubierto de oro y madera y tenía creo que 200 de esos, ¿cómo se llama? Los escudos en las paredes y, o sea, era muy preciosa su casa de Salomón, pero la casa de Salomón, ahí sí hubo trabajo forzado de gente de afuera, pero no del pueblo de Israel. Pero para el templo, ahí sí los israelitas tuvieron que trabajar, que quisieran o no quisieran. Ahí para el templo, para la casa de Dios, tuvieron que ser obligados a trabajar. No de una manera inhumana, porque trabajaban un mes y descansaban 2 meses y les proveían el alimento para esos 2 meses de descanso. Así que dice que todos ellos trabajaban a gusto sabiendo que iban a descansar 2 meses, iban a ser proveídos. Pero los cananeos y todos estos, ellos no tenían para cuándo, ellos fueron obligados a trabajar fuertemente. Aquí dice trabajos forzados, ¿verdad? A fuerza. Pero en esta ocasión a los israelitas los tenían aquí, dice, como eran hombres de guerra, sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros o su gente de a caballo. O sea que aquí ya el pueblo de Israel tenía un lugar, dijéramos, superior. Y aquellos que estaban como cautivos y que habían sido conquistados, pues eran los que tenían que trabajar, quisieran o no quisieran. Y era eso o cárcel o así, ¿verdad? Castigos. Entonces, eso fue un dato que a mí me llamó la atención, ver cómo Salomón trabajó esas cosas, porque al ver la grandeza, al ver donde el Señor hizo pacto y descendió, yo pienso que todos los que trabajaron han de haber sentido bastante satisfacción de decir, yo trabajé, yo esa piedra de ahí, yo ayudé, me cansé un montón, pero la jalé con todas mis fuerzas y ahora aquí el Señor habita, ahora aquí todos venimos. Debió haber sido también gratificante, ¿verdad? Trabajar para el Señor. Y esta casa para la esposa dice que era para la hija del faraón. Aquí me llama la atención cómo Salomón tiene muy en claro el no meter a alguien que no es del pueblo a un lugar sagrado, porque dice la Biblia, dice aquí que ahí había estado el arca del pacto, o sea, era un lugar sagrado, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas, y por esa razón a ella la tuvo aparte. Entonces dije, qué interesante, hasta aquí todo iba muy bien. Y tuvieron barcos, flota de barcos con Irán. Entonces, bueno, Salomón tuvo mucha riqueza. Y ya, lo dejo lo demás para la otra hoja. Gracias, Adri. Fíjate, yo no había prestado atención en eso que dices de los barcos. ¿Qué, hasta dónde llegó, no? O sea, qué impactante, qué importante. Bueno, pues vamos a continuar de la página 578, de donde dice el alcance de la gloria de Salomón. Dice, ya que Salomón había pedido sabiduría en lugar de riquezas, Dios le prometió darle ambas, más sabiduría que cualquier otro hombre e incalculables riquezas. En los años de reinado de Salomón, la promesa de Dios se convirtió en realidad. El reino de Salomón se fue desarrollando hasta llegar a ser uno de los reinados más pacíficos y prósperos jamás conocidos. La gloria de Salomón está documentada no solo por las estadísticas oficiales, sino también por la visita de la reina de Sabá. La visita en sí es muy notable, particularmente porque el hogar de la reina se hallaba al sur de Arabia, tal vez en el moderno país de Yemen, y suponía un viaje de 2000 kilómetros en camello a lo largo de un territorio desértico, caliente, habitado por grupos de bandidos vagabundos preparados para quitarle a la reina
el tesoro que llevaba consigo. ¿Cuánto tiempo le habrá tomado hacer esto? ¿Cuánto tiempo? O sea, 2000 kilómetros. Yo digo, ay, pues me hago 30 kilómetros de aquí a Toreo, para los que conocen aquí la ciudad, ¿no? 30 kilómetros. No, no es cierto. No, de Tultitlán. Allá son 30 kilómetros. 30. Pero 2000 y a caballo. O sea, ¿cómo pudo haber sido eso? O a camello, perdón. Dice, lo que motiva a recorrer una distancia tan grande es mucho más que una simple curiosidad por la riqueza de Salomón. Es la búsqueda de sabiduría y discernimiento lo que impulsa como impulsó a las otras personas de todos los tiempos y no quedó desilusionada en lo más mínimo. Entonces, ahí habla del por qué lo hizo, ¿no? ¿Por qué hizo ese viaje en camello de tantos y tantos kilómetros? Y bueno, más adelante nos habla acerca de la sabiduría de Salomón, donde habla que Dios le dio sabiduría a Salomón y de la riqueza de Salomón, de lo grande que era la riqueza que Dios le dio a Salomón. Y pues nada más quisiera compartir esto de la 578. Yo le quisieras compartirnos algo de esta página. Sí, eso que decías, el hecho de todo lo que arriesgó esta reina, o sea, está diciendo que ahí la asaltaban, el calor, 2000 kilómetros en un carro a 100 por hora, entonces son 100 kilómetros en una, pero estamos hablando de 2000 y en un carro. Obviamente el camello no va a 100 millas por hora, ¿verdad? O sea, sí fue bastante lo que recorrió esta mujer. ¿Para qué? Para ver a Salomón. No, aquí dice que ellos buscaban, déjenme ver, ¿cómo dice aquí? Ah, era por esa sabiduría. Dios Salomón, sabiduría, prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Eh, Dice, y para oír la sabiduría, para escucharlo, la sabiduría de Salomón, dice, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Pero iban, por ahí dice que iban a escucharlo, viajaban para escucharlo. A ver si lo encuentras. Em, bueno, pero, o sea que mucha gente iba a todo era por la fama, todo era por lo que la gente iba diciendo acerca de su sabiduría, de la riqueza, y cuando llegaban, imagínense las calles hasta abajo, dice, e hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras. O sea, la plata, ya no digamos el cobre, ya el cobre y lo demás, cero valor, pero la plata era como piedras en el camino a ese grado, porque había tanto oro, había tanto cedro, había tanta riqueza que la plata casi, casi pues no tenía valor como piedras y los cedros como cabrajigos de la cefela en abundancia. Bueno, entonces, pues a ese grado estaba de próspero el reinado de Salomón con un rey sumamente sabio. Y pues es todo, Adri, gracias. Muchas gracias, Yoli, por compartirnos. Y pues sí, vamos a seguir estudiando acerca de este señorón, de este rey, ¿no? Algo tan importante y tan impactante todo lo que hizo desde el principio y vamos a seguir estudiando. Y pues lo seguimos invitando.